Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto virtual de lo que es este módulo 2 de la información al conocimiento. Su grupo es M2C1G60-052. Se los recuerdo porque cada vez que ustedes vayan avanzando conforme a cada módulo va a ir cambiando la nomenclatura de este. Entonces, una vez que ustedes ingresen, por ejemplo, al módulo número 3, también va a cambiar. Entonces, se los coloco porque va a ser un dato que en ocasiones les piden al realizar sus actividades. Por ejemplo, en la portada que ponen su nombre, ponen su grupo, entre otros datos. Ay, perdón. Mi nombre es Keira Navarro, mucho gusto para todos y todas. Espero que estén muy bien, que sus seres queridos también lo estén. Y pues bueno, esta semana comenzó desde el pasado lunes, que fue el 4 de marzo, hoy ya es 6, y próximamente el domingo será 10. De ello a que sea la importancia de que podamos establecer estos espacios en los cuales ustedes, a través de sus preguntas, a través de sus participaciones, puedan como tal, puedan como tal ingresar a estos espacios y poder despejarlas, especialmente porque, bueno, es un módulo nuevo, son actividades nuevas, son temas nuevos y en ocasiones, como es de los primeros módulos que se encuentran dentro de Prepa en línea, pueden surgir diversas dudas con respecto a la elaboración de sus actividades. Así que es por ello que es bien importante, además de que consideran que es un espacio virtual. Entonces, al ingresar a Prepa en línea, no tenemos comunicación constante en tiempo real, así que cuando ingresamos a estos espacios, nos permite como tal que podamos establecer esta comunicación en tiempo real, la interacción, etcétera. ¿Ok? Así que por el momento no hay alguien en tiempo real, pero deseo que para las siguientes sesiones puedan darse el tiempo, ingresar y que de esta manera podamos tener esta interacción y también el intercambio de conocimientos acerca de lo que consta este módulo número 2. Ahora, la secuencia de trabajo. Esta secuencia de trabajo tiene lo siguiente. 1. Tenemos como tal la bienvenida, tenemos el objetivo, tenemos la revisión de actividades y las dudas y comentarios que ustedes pudieran tener. Recuerden que han visto videosesiones, que han visto los recursos, que han revisado ya actividades. Así que como tal, el objetivo de este espacio es que ustedes puedan ingresar, pero que no solamente se quede en que yo dé información y ustedes la reciban. Como mencionaba Freire, un tipo de educación bancaria en la cual yo menciono, ustedes memorizan o ustedes reciben, sino también que ustedes van a estar realizando sus participaciones y también sus preguntas, porque así al intercambiar conocimientos, entonces podemos irlo creando de manera colectiva para que este sea todavía mayor. Así que les invito a que una vez más puedan ingresar a estos espacios que les estaré publicando dentro de lo que es la pizarra de sesiones y que dentro de la misma permita como tal que ustedes ingresen a los espacios porque les comparto por ahí el enlace al cual hay que ingresar. La plataforma es Teams, entonces ustedes pueden ingresar con su cuenta de lo que es su cuenta institucional, porque de esta manera hay mayor seguridad al momento en el que ingresan. ¿Por qué? Porque si no, entonces es un poco más complicado debido a que justamente por cuestiones de seguridad, si tienen, por ejemplo, una cuenta externa que no tiene nombre, que no tiene identificación, entonces también es como admitir a una persona que conocería los datos de las demás personas que se encuentren dentro de la sesión. Así que les sugiero que para ahorita, este momento en el cual están viendo la grabación, puedan revisar que tengan ese dato correcto, es decir, el de su correo institucional, para que al momento en el que la plataforma les pida registrarse, que es la plataforma de Teams, entonces ustedes puedan hacerlo sin ningún problema, ¿ok? Así que voy a avanzar con respecto al objetivo. Recuerden que sí vamos a estar compartiendo, pero también ustedes recuerden que tienen sus videosesiones en las cuales los ADC están con ustedes, también hay SAMES, también hay asesores virtuales que les comparten como tal
distinta información que les va a permitir avanzar en sus actividades o finalizarlas si es que ya las han iniciado. Así que les sugiero que puedan ingresar a cada una de estas videosesiones y que por supuesto también puedan revisar el contenido de cada una de las actividades de lo que consta esta primera semana y conforme vayamos avanzando con semana 2, semana 3, semana 4, etcétera. Pero que vayamos de acuerdo al horario que nos está marcando y que las videosesiones del mismo sean revisadas, por favor, así como los recursos que nos ofrece la plataforma. Por favor, no vayan a realizar ninguna actividad si no han revisado cada uno de los recursos, porque estos nos permiten tener la información base para llevar a cabo las actividades que nos está solicitando la plataforma. Ahora, las reglas de comunicación virtual. Tenemos como tal 3 diferentes. La primera es levantar la mano para participar. Dentro del espacio, una vez que ustedes puedan ingresar a la plataforma de Teams, van a encontrarse con que tenemos una herramienta que tiene como tal una manita. Esta manita nos permite como tal levantarla y que una vez que la hemos levantado aparezca un número a un lado de nuestro nombre. Y cuando eso aparece, y cuando esa manita aparece y tiene un número, entonces, si fuéramos, por ejemplo, en este mismo momento, varias personas dentro de lo que es este espacio, entonces, cada uno como tal podría tener una manita levantada y aparecería como tal un número que va a indicar el orden en el cual participan. ¿Por qué? Porque si somos, por ejemplo, 6 y 3 quieren participar y los 3 activarán su micrófono al mismo tiempo, entonces se escucharían al mismo tiempo, se interrumpirían y no podrían como tal llevar a cabo su participación sin que la otra persona los interrumpiera. En cambio, si llevamos un orden, entonces es diferente. ¿Por qué? Porque al llevar al orden, entonces aparece un número y ya yo como asesora puedo modular esa parte, es decir, puedo decir, Ana, te toca a ti primero, Pedro, tú vas después de Ana. O muy bien, muchas gracias, Pedro, por tu participación. Ahora vamos a escuchar a su compañera María. Entonces, ya con ello, al escuchar su nombre, ya saben así como que, ok, ya es mi turno, ya puedo participar, ya puedo realizar mi pregunta, mi aportación, una respuesta a alguno de mis compañeros de algo que haya mencionado. Pero en caso de que no hayamos levantado la manita, entonces vamos a esperar, por ejemplo, si no localizan la manita, vamos a esperar para que el micrófono como tal pueda ser habilitado. Porque, repito, en caso de que no tengamos un turno como tal o no esperemos a que sea nuestro turno, entonces nos vamos a complicar un poquito porque vamos a estar participando todos al mismo tiempo y eso no va a permitir que se lleve a cabo una comunicación eficiente como tal. Así que es así como vamos a avanzar. Perdón. Ok, entonces, avanzo una vez más. No sé dónde ustedes viven, pero por acá está haciendo mucho polvo y yo soy alérgica al polvo, entonces si me escuchan un poquito congestionada es por eso, por el polvo. Pero bueno, avanzamos. Llegamos a la cuestión de los contenidos. Con lo que respecta a este módulo 2, porque recuerden que ya están en un nuevo módulo, llegamos a que tenemos 4 semanas. Esta es la primera. Esta primera semana se llama Comunicar y Aprender para lograr metas personales, que va relacionada completamente justamente con el nombre de esa unidad. ¿Por qué? Porque conforme vayamos avanzando unidad con unidad, vamos a poder encontrarnos con que cada una de estas unidades van a contener actividades de acuerdo al contenido. Es decir, esta semana tenemos 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas, 2 socioemocionales y también un protocolo a revisar que les voy a compartir más adelante. Pero con respecto a esta unidad, y por eso les mencionaba, no vayan a realizar las actividades si no han revisado como tal los contenidos. ¿Por qué? Porque primero se revisan los contenidos y después se realizan las actividades. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar revisando una actividad y nos va a pedir algo, nos va a decir algún concepto y nosotros vamos a estar como que, ¿y qué es eso? Entonces, si revisamos primero el contenido, después ya podemos realizar las actividades y esto nos va a permitir como tal terminarlas en tiempo y forma. Ahora,
Tenemos, repito, estas dos actividades dentro de esta semana y conforme vayamos avanzando llegaremos a la semana número 2 que va a estar vinculada directamente con lo que es las actividades de esta semana número 2. Después llegaremos a la unidad número 3 y como ven ahí aparece unidad 2 y unidad 3. ¿Por qué? Porque el nombre de nuestro módulo nos permite saber que todos los contenidos que lo rodean van a ir relacionados directamente con las actividades. Entonces, lo que hayamos visto en la primera semana sí va a tener como base para ver lo de la segunda semana y lo de la tercera semana va a estar relacionado con la segunda semana. Así que particularmente con respecto a esa tercera semana, justamente tenemos los títulos de esas dos unidades, es decir, 2 y 3, porque nos van a permitir como tal saber que lo que sepamos dentro de la unidad número 2 va a ir directamente relacionado con la 3. Y si no nos queda muy claro con respecto a la unidad número 2, siempre podemos expresar nuestras dudas para que quede más claro y que no tengamos complicaciones a la hora de realizar nuestras actividades y también, por supuesto, aplicar estos contenidos en nuestra vida cotidiana. Finalmente, vamos a tener la unidad número 4, o más bien la semana número 4, y justamente esta unidad número 4 no existe. Es decir, aquí no tenemos como tal que diga unidad número 4, tal, a diferencia de 1, 2 y 3. Sino que más bien tenemos que se llama Semana de la Integración. ¿Por qué de la integración? Porque con lo que respecta a esta semana vamos a integrar todos los conocimientos de semana 1, semana 2 y semana 3. Entonces, esto nos va a permitir como tal realizar el proyecto integrador y hacer nuestras participaciones dentro de lo que es el foro de integración, que tienen un porcentaje importante dentro de nuestra calificación. Así que es para que tengamos una noción o un conocimiento acerca de qué es lo que deparan estas 4 semanas, porque de repente es como que, ay, es un módulo nuevo, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué actividades hay? Pero bueno, esto se los comparto, que justamente lo pueden encontrar en mi aula, para que de esta manera tengamos una idea, una noción de qué vamos a tener a lo largo de estas 4 semanas, o menos de 4 semanas, porque ya avanzamos casi 3 días. Así que voy con la siguiente diapositiva. Ok. Esta unidad de esta semana número 1 es la unidad número 1. Se llama Comunicar y Aprender para lograr metas personales. Tiene como tal un propósito. El propósito es que cada uno y que cada una de ustedes puedan identificar los distintos elementos que constituyen su proyecto de vida, la importancia del logro de metas académicas para su realización, así como la función de la comunicación oral y escrita, haciendo uso de las TIC. Recuerden que cada uno de estos temas los podemos encontrar dentro de lo que son los recursos de la primera semana y ustedes están familiarizados con las TIC porque justamente tuvieron esa oportunidad de familiarizarse dentro de lo que fue el módulo 1 con estas tecnologías de la información y la comunicación que cada vez se encuentran mucho más presentes en nuestras vidas cotidianas. Entonces, al lograr comprender lo que es cada una de estas herramientas, nos van a permitir como tal expresar, por ejemplo, nuestras ideas o algo particularmente que querramos hacer con lo que respecta a las mismas. Así que es lo que va a permitirnos, repito, realizar estas acciones. A ver, denme un momentito, por favor. Perdón, tenía mi micrófono cerrado. Ok, estos elementos que constituyen un proyecto de vida nos van a poder permitir identificarlos dentro de nuestra vida cotidiana porque finalmente nuestro proyecto de vida va a ser determinado por las acciones que estemos haciendo en nuestra vida cotidiana. Nos van o a alejar o a acercar a las metas que tenemos, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Entonces, la comunicación también la estamos practicando de manera cotidiana. Incluso a través de este medio yo me estoy comunicando con ustedes de manera oral, también de manera escrita por la cuestión de la presentación, pero quizá no es en tiempo real. ¿De qué otra manera nos podemos comunicar? Al escribir un correo, al mandar un mensaje,
ya sea escrito o un mensaje de voz, al hacer una publicación, al saludar al vecino y decirle buenos días, al llegar a saludar a nuestra familia, a llegar a saludar al trabajo, etcétera. Entonces, esta comunicación realmente la podemos encontrar en nuestra vida cotidiana y no es necesario, por ejemplo, que la encontremos siempre en la cuestión académica, sino más bien que podamos identificar estos elementos en lo que es nuestro día a día. Ok, aquí está la diapositiva como tal de lo que presenta esta unidad. Ahora les voy a presentar la primera actividad integradora porque justamente esta es la que nos va a permitir saber cuál es el procedimiento que se realiza para ella y para poder realizarla completamente. Se los voy a compartir y voy a esperar un par de minutos. ¿Por qué? Porque normalmente les comparto, por ejemplo, en la pantalla y al compartirla, usualmente me pueden decir, sí, ya la puedo ver o sí, sí la escucho. Entonces, al finalizar esta presentación y también al finalizar la sesión en general, voy a revisar que sí se escuche y que se vea todo lo que les estoy presentando. Y en caso de que no, la volveré a grabar y se las voy a incluir. Pero bueno, voy a compartirle la pantalla. Voy a esperar un par de minutos para cerciorarme de que sí se haya cargado y a continuación avanzamos. Ok, yo creo que por este momento ya se puede visualizar como tal, entonces vamos a avanzar.
Tenemos aquí nuestra pantalla que nos indica que es la actividad integradora número 1. Recuerden que todo esto se encuentra dentro de su aula, así que van a ir directamente a lo que es semana 1 y van a localizar como tal esta actividad. Esta actividad integradora se llama Conocerme a mí mismo. Esta actividad como tal va a ser o va a ser definida desde que para llegar a un lugar tenemos que trazar una ruta. Para ir al mercado tenemos que caminar para llegar hasta allá, unos más que otros, pero bueno, para ir al súper, para ir al cine, para ir a nuestro trabajo, para que ustedes vayan a traer a sus hijos, por ejemplo, a sus escuelas, para ir a la tienda incluso. Entonces, justamente para llegar a nuestras metas, ya sea a corto, mediano o largo plazo, tenemos que seguir un camino y este camino nos va a permitir llegar a través de un camino o incluso podemos irnos hacia otra ruta, pero siempre hay que seguir avanzando, porque a todos y a todas nos gustaría como tal que eso se cumpliera por arte de magia, pero no va a suceder así. Sí, puede ser una desilusión, pero finalmente nosotros, y hablo de nosotros en que cada quien en su vida personal o en todos los ámbitos de su vida, pero su vida como tal, va a poder ser partícipe de alejarse o encontrar una manera más rápida de llegar hacia sus metas. Pero para ello hay que tener un proceso que tiene que ver con el conocernos a nosotros mismos. Es decir, las demás personas conviven con nosotros, pero por ahí dicen que no siempre acabas de conocer a una persona. ¿Quién sí será un poquito más de conocer a la otra persona? En sí, cada quien de sí mismo. Entonces, con ello, ustedes a través de esta actividad van a poder reconocer sus pensamientos, sus actitudes, habilidades y conocimientos porque vamos a plantearnos muchas metas y vamos a ver el camino que hay que seguir para llegar hasta ellas. Esto de manera personal. Ahora, el propósito de la actividad como tal es que cada uno de ustedes pueda reconocer justamente estas actitudes, conocimientos y habilidades, principalmente como estudiantes dentro del ámbito académico, para que puedan generar estrategias de estudio que les permitan, en caso de este módulo número 2, poder avanzar. ¿Qué necesitan? Lo que necesitan es que puedan crear estrategias de aprendizaje, que seleccionen también técnicas de estudio, que puedan organizar su tiempo y reconocer la importancia del desarrollo y crecimiento personal, así como poder modificar tablas en un procesador de texto, porque esto es lo que nos va a permitir como tal que al modificar las tablas, bueno, podamos avanzar. Ahora, ¿qué entregaré? Lo que vamos a entregar es como tal un documento en un procesador de textos, no van a empezar el documento de cero, no van a crear un nuevo documento, lo van a descargar de la plataforma. Entonces nos vamos a cómo lo realizaré. Les sugiero que cada vez que vayan a realizar una nueva actividad, revisen primero cómo lo realizaré, porque si se quedan arriba que dice como tal que entregaré, casi siempre se queda bastante corto con lo que hay que entregar, entonces es preferente que revisemos cómo lo realizaré. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar los recursos de la plataforma. Paso número 1. Paso número 2. Leer con atención las instrucciones de la actividad. ¿De dónde vamos a leer las instrucciones? Bueno, aquí el paso número 3 nos dice descarga el documento Conocerme a mí mismo. Cuando ustedes pasan el cursor, o bueno, en mi caso que me encuentro en una laptop, pongo el cursor encima de donde dice Conocerme a mí mismo. Se pone de color verde. Cuando ustedes le dan clic, se va a descargar un documento. Entonces, vamos a revisar este documento. Se los voy a compartir para que lo vayamos visualizando al mismo tiempo y también vaya yo mencionando comentarios que pueden ayudar a que ustedes despejen sus dudas. ¿Ok? Así que vamos a avanzar. Igual voy a dejar de pasar un par de minutos para que puedan como tal visualizarlo.
Ok, espero que para este momento ya puedan visualizarla. Voy a avanzar para que esta sesión dure los 60 minutos, ¿vale? Y no se vaya como retrasando. Ok, entonces, ya tenemos como tal aquí el documento. Este es el documento que ustedes van a descargar de donde se les indicó. Tenemos aquí que se llama Conocerme a mí mismo. Les va a indicar que para elaborar un proyecto de vida tenemos que conocernos, porque al conocernos también sabemos qué es lo que queremos hacer y cómo podemos llegar hasta lo que queremos. Así que vamos a tener una serie de tablas que vamos a completar con nuestros datos. En la primera tabla nos indica 2 columnas y aquí justamente en la primera parte nos dice que vamos a escribirlo desde nuestra posición, o bueno, en caso de ustedes, porque yo no tengo ya esa posición como estudiante. Vamos a colocar primero, ¿qué se me facilita? En nuestro ejemplo nos aparece, se me facilita concentrarme, ya que casi nunca me distraigo en mi espacio de estudio. Se me dificulta recordar lo que estoy leyendo, constantemente vuelvo a leer párrafos. Entonces, ¿en qué se me facilita? Voy a colocar justamente eso, que se me facilita. Quizás se me facilita elaborar presentaciones PowerPoint, se me facilita elaborar audios o se me facilita hablar durante 5 minutos sin que me sienta cohibido o cohibida. O lo contrario, se me dificulta hablar durante un tiempo prolongado porque siento que me estoy equivocando de manera constante y me siento cohibido o cohibida justamente por cometer errores. Ahí es de manera personal, es decir, cada uno de ustedes va a distinguir qué es lo que se le facilita y qué es lo que se le dificulta. Es muy personal porque cada uno de ustedes saben de manera personal qué es lo que se les dificulta y qué es lo que no. Entonces, es así como se completan primero estas 2 columnas. Después vamos a avanzar y nos encontramos con la segunda tabla. Esta segunda tabla se vuelve a dividir en 2 columnas, pero en este caso nos indica que vamos a enlistar herramientas académicas o tecnológicas que podamos considerar de utilidad en los estudios. En la segunda columna vamos a escribir todo lo que requerimos reforzar o que desconocemos, al menos 5 de cada uno. Entonces, en la primera columna nos aparece conozco. Ejemplo, el uso de procesador de texto en un nivel intermedio. Pero puede que sea lo contrario. Quizá lo que ustedes desconocen es justamente el uso de procesador de textos en un nivel intermedio. Quizá, por ejemplo, conocen la elaboración de tablas en Excel. Y quizá al revés, desconocen la elaboración de tablas en Excel. Quizá lo que conocen es la edición de audio en una plataforma que se llama Audacity. O a lo mejor es justamente lo que desconocen. Entonces, por eso es el ejercicio personal, porque cada uno de ustedes va a visualizar de qué manera es que pueden, como tal, reconocer qué es lo que conocen y qué es lo que desconocen. ¿Ok? No porque sea algo que no vaya a funcionar, no porque sea algo que nunca van a conocer, sino más bien lo contrario, es decir, que al poder identificar qué es lo que no conocen, entonces puedan como tal trabajar en esa área de oportunidad para tener una mejora, ¿ok? Así que es eso lo que vamos a tener. Llegamos a la tercera tabla. La tercera tabla nos indica que vamos a colocar actitudes positivas que intervienen en el proceso de estudio. Recuerden que esto lo estamos viendo como estudiantes, ¿ok? Entonces, como estudiantes, denme un momentito, por favor, porque tengo una complicación por aquí.
Ok, entonces, una vez que ya hemos identificado justamente los elementos de las tablas anteriores, entonces al llegar aquí vamos a encontrarnos con que tenemos una actitud positiva para alguna tarea en particular. Por ejemplo, que podamos como tal tener la constancia como actitud positiva. ¿Por qué sería positiva? Porque bueno, al momento en el que ingresamos de manera constante a nuestra plataforma, nos permite como tal avanzar en nuestras actividades, despejar dudas, buscar recursos que nos permitan como tal poder comprender mejor lo que nos está indicando para elaborar en cada una de nuestras actividades. Y así vamos a continuar buscando actitudes positivas. En la segunda columna vamos a colocar el antónimo. Recuerden que el antónimo es básicamente lo contrario. Por ejemplo, si yo digo positivo, su antónimo va a ser negativo. Si yo digo entusiasta, quizá su su antónimo no va a ser entusiasta, sino más bien que va a ser quizá algo como decaído, podría ser. Si mi actitud positiva es animada, entonces mi actitud antónimo es desanimada. Entonces, es así como yo voy a ir trabajando para que en la última columna pueda colocar qué es lo que justamente permite la promoción. ¿Por qué? Porque si yo ya coloqué en mi actitud positiva que tengo constancia, porque reviso de manera constante mi correo e ingreso a la plataforma de manera diaria, entonces al momento de realizar mi promoción de la actitud positiva, lo que voy a encontrar es que me va a permitir ser responsable y además obtener un buen promedio porque voy a estar ingresando de manera constante. Ende, me voy a enterar de lo que está sucediendo en la plataforma, cuando me avisen que hay que realizar alguna actividad o que quizá si no reviso mi correo no me percato de que ya hasta empezó el módulo y no he ingresado. Entonces la constancia nos va a permitir eso como tal. Después vamos a avanzar a la siguiente. Nos dice que una vez que reconocemos todos esos elementos de las tablas anteriores, entonces con base a ello nos vamos a encontrar con que tenemos estas preguntas que vamos a responder. No nos indica cuánto es lo mínimo, es decir, no nos coloca así como que responde en 3 renglones.
Ok, tuve una leve interrupción porque se fue la luz y se desconectó el módem, pero afortunadamente ya regresó y voy a avanzar porque si no, capaz se vuelve a ir la luz y no terminamos. Entonces, vuelvo a presentarles acá, nos encontramos con que tenemos estas preguntas que hay que responder y una vez que hayamos dado las respuestas, entonces vamos a avanzar a qué acciones realizaré para lograr lo que quiero. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, voy a permitirme analizar qué es lo que yo tengo que hacer para lograr lo que quiero. Por ejemplo, uno de los propósitos más comunes en Año Nuevo que se proponen o que nos proponemos es bajar de peso. Entonces, ¿qué acciones tengo que lograr para ello? ¿Comer comida chatarra? No. ¿Tener una vida sedentaria? No. ¿Ver mucho tiempo en la tele sin que salga a caminar? No. ¿Tomar refresco en lugar de agua? No. Entonces, las acciones que realizaré son lo contrario, es decir, voy a colocar si necesito caminar mínimo 30 minutos al día o quizá lo que necesito como tal es que pueda comer comida más saludable, no dejar de comer, sino que comer más saludable, disminuir mi consumo de papitas si es que me gustan mucho, o galletas o pan, y es lo que voy a colocar ahí. Después me voy a qué técnicas de estudio emplearé para mejorar aquellos aspectos que se me dificultan. Recuerden que hay una tablita más arriba, que es la primera, y justamente eso en la segunda columna. Colocaron qué es lo que se les dificulta. Así que en esta van a colocar primero qué se me dificulta y después técnica de estudio que utilizaré y por qué. Entonces, vamos a agregar, por ejemplo, justamente lo que nos coloca aquí para que podamos seguirlo como tal es ejemplo, recordar lo que leo. Ejemplo, tomar apuntes de las ideas principales porque después repasarlos y contestar mis actividades formativas. Esos aspectos que pusimos que se nos dificultan los vamos a completar en esa misma tabla. Y finalmente vamos a llegar a estos dos últimos espacios a rellenar. El primero es una tabla. Ustedes saben que el día tiene 24 horas y saben que tienen actividades que realizan a lo largo de la semana. En este caso, por ejemplo, van a encontrarse como tal que tienen tiempo para dormir, tienen tiempo para comer, tienen tiempo para visitar a su familia, tienen tiempo para que puedan como tal ir a trabajar, etcétera. Entonces, una vez que ustedes tienen esto, una vez que tienen esto, se van a encontrar entonces con que tienen una rutina y esa rutina como tal es la que van a revisar para que puedan llevar a cabo como tal su rutina y que al revisarla entonces puedan percatarse de qué es como tal lo que pueden realizar en su rutina con cambios para lograr sus propósitos. Por ejemplo, que si ustedes saben que lo que más realizan es ver quizá redes sociales, entonces puedan disminuir el tiempo de revisar redes sociales para como tal llevar a cabo sus actividades. Entonces, es lo que vamos a revisar justamente, ¿ok? Una vez que hayamos completado eso, entonces podemos avanzar. ¿Avanzar a qué? Al último espacio, que es el de establece un espacio para dedicarte a estudiar. Cada uno de ustedes sabe cómo es que está su casa. Entonces, su casa o el espacio que tengan para estudiar, quizá en la biblioteca, es lo que va a permitir saber si les está funcionando y cuáles son las características que tiene. Por ejemplo, yo les puedo mencionar que cuando se trata de el espacio que yo utilizo para trabajar, es que no puede ser bajo ningún motivo ponerme a trabajar en mi cama, porque si yo me pongo a trabajar en mi cama, me da muchísimo sueño, y si me da sueño, entonces no puedo como tal seguir trabajando así como podría hacerlo en caso de que no estuviera en mi cama, que estuviera más bien en la mesa. Y como me da sueño, pues tengo más riesgo de quedarme dormida trabajando y no prestar la suficiente atención para evaluar, por ejemplo. Así que yo sé que algo como tal que me ayuda mejor es que yo pueda como tal tener una mesa en mi sala, a lo mejor en la cocina, pero que me permita trabajar de manera más óptima. Entonces ustedes igual van a encontrar este espacio y cuáles son las características. Ok,
Ahora, vamos a visualizar lo que es la actividad integradora número 2, porque esta también es la que ustedes van a realizar dentro de esta semana. Así que avanzo, déjenme abrir ese espacio y se los voy a compartir también. Un momentito. Ok, listo. Aquí está. Ok, entonces aquí nos encontramos con que tenemos la actividad integradora 2, que es la de mi historia. Esta actividad integradora número 2 nos dice que desde el momento en que nacemos empezamos una historia, porque sí, justamente desde el momento en que nacemos empezamos una historia. Y esto nos va a permitir tener recuerdos en distintos ámbitos, desde la cuestión social, la familiar, la personal, la escolar, entre ellas ahora actualmente a través de Prepa en Línea CEP, entonces tenemos otra parte de la historia que contar dentro del ámbito académico. Así que es momento de que ustedes recuerden y que puedan narrarlo, compartirlo. Así que el propósito de esta actividad es que ustedes puedan elaborar 2 relatos sobre su historia de vida, uno escrito para que podamos identificar clases de palabras y otro en el cual podamos como tal expresar nuestra oralidad con el volumen y todas las características de la oralidad. Y finalmente vamos a encontrar las diferencias entre comunicación oral y escrita. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos como tal ser capaces de recordar lo que es un relato, usar de forma adecuada las clases de palabras, buscar información en internet, cargar y compartir archivos en la nube y usar programas para la grabación de video o audio. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Nos vamos a ir hasta cómo lo realizaré porque ahí nos dice paso por paso. Ok, primero van a imaginar que llega una reportera a justamente entrevistarnos. Y bueno, la reportera soy yo. La reportera quiere saber acerca de su vida, pero quienes van a decidir qué contar acerca de su vida son ustedes. Ustedes van a decidir qué aspecto quieren contar y qué no, porque tampoco es que estén obligados a contar cada aspecto que a lo mejor por el momento no quieren recordar. Así que es importante que esta historia como tal puedan hacerla de manera cronológica, ya sea desde el presente hasta el pasado o del pasado hacia el presente. ¿Para qué? Para que sea más comprensible lo que ustedes están diciendo. Entonces, vamos como tal a narrarlo de tal manera que sea entendible. Vamos a llevar a cabo lo que es la descripción de los personajes, es decir, si colocan a su familia, quizá a su pareja actual, a lo mejor compañeros que tuvieron, quizá amigos, vecinos, compañeros de trabajo, a quienes ustedes quieran incluir como personajes los van a incluir ahí. Después van a tomar todas las etapas que han vivido. Por ejemplo, si actualmente se encuentran en la juventud, únicamente van a retomar la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? Porque ahorita están en la juventud. No pueden colocar adultez y vejez porque todavía no han pasado por esa etapa. En cambio, si ahorita ya se encuentran en la vejez, entonces van a retomar las etapas de niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez. ¿Para qué? Para que puedan narrar en todos los ámbitos de su vida lo que ustedes quieran contar acerca de los mismos. Entonces, vamos a usar de forma adecuada cada clase de palabras y los signos de puntuación. Vamos a elegir después uno de los párrafos que hayamos narrado como tal. Y recuerden aquí que la extensión, porque me parece que no la mencioné, la extensión es máxima de 2 cuartillas y mínimo de 1. Tienen que utilizar de fuente Arial 12 y lo van a titular El relato de mi historia. Ok, ahora sí, una vez dicho ese detalle, vamos a elegir un párrafo. Un párrafo que es, por ejemplo, esto. Esto es un párrafo. Dentro de este párrafo vamos a seleccionar verbos de color verde, sustantivos de color azul, adjetivos de color amarillo, adverbios de color rosa, artículos de color gris y preposiciones de color morado. Entonces, una vez que hayamos elegido nuestro párrafo, vamos a seleccionar a través de estos colores y después vamos a cargar nuestra narración
oral. ¿Por qué? Porque una vez que ya tenemos la narración escrita, vamos a pasar a la oralidad. Vamos a grabar y una vez que tengamos esa grabación, la vamos a colocar en Drive, por ejemplo. Y de Drive se puede obtener un enlace. Ese enlace es el que van a cargar a su nube de almacenamiento. Van a colocar la liga de acceso al audio final de su documento. Es decir, una vez que la hayan cargado a Drive, recuerden que de Drive pueden obtener una liga y esa liga es la que van a colocar. Van a asegurarse de que esté en público porque, o mínimamente para personas que estén dentro de Prepa en línea CEP, porque si lo ponen en privado yo no lo voy a poder visualizar, entonces no va a tener como que mucho sentido que compartan el enlace si no lo voy a poder visualizar o escuchar. Recuerden, puede ser como tal un audio o un video, o cualquiera de los dos. No audio y video, audio o video. Una vez que tengamos esto, vamos a escribir un párrafo de 5 y 10 líneas, más o menos, entre las diferencias que encontramos entre expresarnos de manera oral y de manera escrita. Lo vamos a guardar y lo vamos a cargar. Recuerden que este documento como tal va a ser evaluado con base a la rúbrica de la actividad integradora número 2, ¿ok? Así que es así como vamos avanzando. Ahora voy a dejar de compartir y voy a compartirles ahora lo que es su protocolo de convivencia. Ok, voy a compartirles, perdón, lo que es su actividad formativa, tanto la 1 como la 2. Voy a compartirles pantalla nuevamente. Ok, listo. Aquí dice, actividad formativa 1, metas y propósitos. El crecimiento personal involucra varios aspectos. Uno de los más importantes es el planteamiento de metas. Entonces, con base a esta actividad es que ustedes van a llevar a cabo como tal sus sus metas, es decir, para que aprendan a plantearlas y que desde esta primera semana vaya quedando claro cómo realizarlas, porque por ejemplo también nos vamos a encontrar que hay una diferencia entre una meta y un objetivo y al saber la diferencia podemos plantearlo de mejor manera para que sea comprensible para ustedes. Así que es así como vamos a avanzar. Recuerden que cada uno de estos cuestionarios tiene como tal 3 intentos permitidos, es decir, ustedes pueden llevar a cabo el cuestionario hasta 3 veces y la calificación que se va a asentar es la más alta que tengan. Si desde el primer intento obtienen la calificación más alta, entonces no es necesario que vuelvan a realizarlo otras 2 veces, porque ustedes desde ese momento ya están teniendo la calificación más alta. En cambio, si tienen una calificación que es más baja, pueden intentarlo otra vez hasta que obtengan esa calificación que desean. En caso de no obtenerla, repito, se va a la calificación más alta. Recuerden también que además de guardar su cuestionario, van como tal a enviarlo, porque en ocasiones únicamente lo guardan, pero no lo envíen. Así que tengan en cuenta que es bien importante que sí deben mandarlo, ¿ok? Ahora, lo siguiente es que tenemos la actividad formativa número 2. Esta actividad formativa número 2 va a permitirnos recordar los aprendizajes desarrollados en la educación secundaria que ustedes pudieron retomar también en el módulo 1, es decir, el que ustedes acaban de realizar, de llevar a cabo. Una vez que tengan estos temas, los van a relacionar con relato, clases de palabras y buscadores, porque sí van a ser bien útiles a lo largo de este módulo. Vamos a tener igual estos 3 intentos permitidos. Esto significa que si ustedes tienen una calificación menor a la que esperaban, pueden tener otros 2 intentos de tal manera que obtengan una calificación más alta. Y en caso de que el primer intento obtenga la calificación más alta, entonces no va a ser necesario que realicen los otros 2 intentos. ¿Por qué? Porque ya tendrán la calificación más alta.
Al igual que en el anterior, recuerden que además de guardarlo, tienen que enviarlo. Y algo que va a pasar también es que cuando hablamos acerca de estos cuestionarios, tienen como tal su límite el día domingo. Entonces, esto es antes de medianoche a las 11:55 de la noche, el tiempo del centro de México. Recuerden que ese es el límite para todas las actividades, ya que si ustedes tienen una diferencia horaria es para que la tomen en cuenta desde ahorita, porque si no, pues se les va a pasar el tiempo. Por ejemplo, si donde ustedes viven tienen que apenas son las 11 de la noche y resulta que en el tiempo del centro de México ya son las 12, entonces ya se habrá cerrado el periodo para que puedan entregar su actividad. Así que es bien importante que contemplen la hora en la que se encuentran ustedes. ¿Ok? Ahora, para estas dos actividades que son las formativas, no hay extensiones de tiempo. ¿Ok? Aunque tengan algún justificante, por ejemplo, como que tuvieron algún tipo de problema quizá de salud, no se puede asignar una extensión de tiempo porque una vez que se cierra, yo ya no tengo ningún poder facultativo para que pueda abrirlo. En cambio, si hablamos de las extensiones de tiempo para las actividades integradoras, únicamente bajo situaciones que se puedan justificar, se puede habilitar el espacio. Si no, no. ¿Ok? Así que tengo por acá que... ok, la siguiente diapositiva. Me voy a la siguiente, un momentito. Ok, tengo por acá. Importante. Tenemos dos puntos bien importantes. El primero es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es cómo es que respondo a sus mensajes, ya sea a través de la plataforma o a través de lo que es el correo. Estos tiempos de respuesta son de hasta 24 horas. Hasta, porque les puedo responder a los minutos o incluso a las horas, pero repito, máximo son 24 horas. ¿Ok? Así que si ustedes me escriben un mensaje, les voy a estar respondiendo por las dudas, etcétera. Pero tenemos aquí algo muy importante. Esas 24 horas únicamente son en tiempo hábil. Es decir, si ustedes me escriben un viernes a las 10 de la noche, no tendría como tiempo límite responderles el sábado a las 10 de la noche, sino hasta el lunes a las 10 de la noche, porque ya serían horas hábiles. En cambio, si ustedes me escriben, por ejemplo, el lunes a las 10 de la noche, máximo les contestaré el martes a las 10 de la noche porque el lunes es un día hábil. Y lo mismo con la cuestión de la evaluación. Las horas máximas que se dan para llevar a cabo la evaluación son justamente en tiempo hábil. Si no es en tiempo hábil, entonces, por ejemplo, que ustedes envíen su actividad en sábado o en domingo, sábado y domingo no cuentan como días hábiles, así que habría que esperar máximo 72 horas para la evaluación, para las 4 semanas en general. La única que vamos a tener, igual les voy a recordar durante la cuarta y última semana, es que durante esa, lo que tenemos como tal es que lejos de 24 horas, perdón, 72 horas para evaluar desde que ustedes participen, no va a ser así. Por ejemplo, si ustedes envían su actividad el martes, sí tengo 72 horas para evaluarla. Pero si ustedes para la cuarta semana realizan su aportación y las terminan en el día martes, por ejemplo, entonces no las podría evaluar desde el martes. Me tengo que esperar hasta el domingo hasta que cierre el foro porque se evalúa todo completo. Entonces es ahí en donde hay una diferencia bien principal que, repito, se los voy a volver a mencionar en la última semana, pero por el momento, bueno, queda esto como tal de lo que es este módulo. Recuerden, por favor, que si me van a solicitar extensiones de tiempo, tiene que ser como tal un motivo que se justifique. Recuerden, por favor, enviar sus actividades antes del domingo en la noche, porque es cuando se suele saturar. Ustedes ya tienen esa experiencia de lo que es el módulo 1. Entonces, procuren enviarlas antes para que no se les vaya a saturar. Y recuerden también, por favor, que en caso de que haya dudas, las pueden hacer llegar a través del mensajero de la plataforma o a través del correo. Por ahí les voy a estar solucionando. Los espacios de estos espacios abiertos para que podamos interactuar, participar y resolver dudas se llevan a cabo en día miércoles y viernes. Recuerden que esta semana tienen su cuestionario. El cuestionario es para que ustedes puedan elegir el horario en que les es más conveniente
y eso se tome como base para llevar a cabo las sesiones en esos 2 días. No se pueden mover los días, eso no. No puedo hacerla, por ejemplo, el lunes o martes o jueves o sábado o domingo, no se puede. Sí se pueden llevar a cabo miércoles y viernes, esos días ya están establecidos, no se pueden cambiar. Lo que sí se puede elegir hasta cierto punto es el horario, así que les sugiero que ingresen para responder a la encuesta. Así que ha sido un gusto poder interactuar con ustedes en tiempo no real, porque cuando vean este espacio, esta grabación, es cuando ya estarán, por ejemplo, escuchando que, bueno, su asesora se llama Keira, es decir, yo, ya van a poder por ahí visualizar cómo es que se realizan las 2 actividades de esta semana. Y si quedan dudas, no tengan alguna cuestión o preguntarse de, ¿y si esta duda es muy chiquita? O ¿y si no la pregunto? O ¿y si mejor me quedo con la duda? No lo hagan, por favor. Mejor pregunten, aunque sea una duda muy chiquita, porque a veces esa duda, por más chiquita que parezca, no nos permite avanzar en nuestra actividad. Entonces, es mejor responderla para que podamos avanzar. Pasen una excelente tarde-noche y nos vemos pronto en el siguiente espacio. Recuerden que publico tanto la invitación como la grabación en lo que es la pizarra de sesiones. Así que tengan una excelente tarde. Les deseo mucho bienestar a ustedes, a sus seres queridos y nos vemos en el siguiente espacio. Adiós.